Nos están poniendo a pensar como unos pocos quieren. Si analizamos bien el asunto, debemos darnos cuenta de la importancia que están teniendo los medios de comunicación para transmitirnos una idea o transmitirnos una ideología y precisamente influenciar de una forma impresionante en la sociedad o en el pensamiento colectivo con referencia a lo que unos pocos quieren que la mayoría aceptemos o inclusive pensemos como algo natural, normal. Y me refiero precisamente a la influencia poderosa que tienen los medios de comunicación. No podemos subestimar para nada la poderosa influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad. Ahora, hoy en día, aparte de la televisión, hay que agregar las redes sociales. Solamente que en las redes sociales hay mucha variedad, mucha información suelta. Pero la televisión todavía juega un papel importante para influenciar en el pensamiento colectivo. Y de hecho yo me atrevo a analizar dos partes importantes de la televisión o de la programación que tiene la televisión, lo que es la sesión de farándula, lo que es los magazines, espacio en las mañanas de revista, de presentadores que comentan casos de la vida real, sucesos, noticias del momento. Juegan un papel importante porque esos de alguna u otra forma se convierten en predicadores de cierta ideología o de la ideología que precisamente tienen los que están presentando la noticia. Obviamente debemos pensar de que los que presentan la noticia le transmiten su pensamiento, su ideología, su filosofía a los hechos reales o a los hechos cotidianos. Y a veces nosotros los televidentes solamente nos sentamos frente al televisor para consumir toda la información, desactivando el pensamiento crítico que debemos tener y que creo que los cristianos con mucha más razón deben tener. Pensamiento crítico, más bien análisis crítico de la información que estamos recibiendo y en este caso la televisión. La otra parte de la programación de la televisión es las noticias. Las noticias, aunque son casos reales y aparentemente se espera objetividad cuando se presenta una noticia, también creo que de alguna u otra forma juega importante influencia quien presenta la noticia y cómo presenta la noticia, más cuando se trata de hechos políticos o más bien hechos que tienen que ver con intereses de los pocos que están manejando o que tienen el monopolio de la televisión o de la comunicación o de los medios de comunicación. Yo creo que todavía no podemos sentarnos a creer de que todo lo que sale en la televisión es confiable y peor todavía, sentarnos frente a un televisor desactivando el análisis crítico que debemos nosotros tener activos, válgase la redundancia, a toda información que nosotros percibamos de la televisión, en este caso el medio de comunicación, aún de gran influencia en nuestra sociedad. Hay dos elementos importantes en la sociedad. La primera es la pereza mental. La pereza mental es generalizar lo que la televisión está presentando como caso único. A ver, un ejemplo. Y lo voy a mencionar como culpar que todos los policías o todos los carabineros son corruptos o son violadores o son abusivos o son cretinos o cualquier otro término descalificativo que se puede utilizar contra esta institución o contra los que trabajan en esta institución. La pereza mental no hace que muchos sepan analizar y desactivan el análisis crítico para saber de que no todos los que trabajan en esta institución, llámese carabineros o policía, son personas deshonestas o son personas abusivas o son personas violadores. Entre esta institución hay amas de casa, hay padres de familia, hay hombres honorables, personas respetuosas, personas con valores que merecen también respeto y buen trato. Pero la pereza mental lleva a que el televidente generalice. Sencillamente con una noticia que percibe, entonces piensa que el carabinero, entonces son todos los carabineros. Y cuestión que no es así. Llámese también cuando se habla de los pastores evangélicos. Entonces sale la noticia de que el pastor evangélico gana millones y la pereza mental hace que muchos no activen el pensamiento crítico y empiecen a discriminar y a analizar de que no se trata de que todos los pastores evangélicos ganan millones de dinero. Sencillamente es uno que otro. El asunto es que la pereza mental me lleva a no tener la capacidad de analizar los casos, sino a meter todos en el mismo pote. El segundo aspecto importante es el resentimiento social. Entonces, si yo ya tengo una idea preconcebida o tengo un resentir contra alguna institución, llámese por ejemplo carabineros o contra los políticos o contra la religión, entonces cualquier noticia que veo en televisión que precisamente alimente mis resentimientos me activa a bloquear mi análisis o pensamiento crítico y vuelvo a caer en la misma pereza mental de generalizar que todos son corruptos o todos son violadores o todos son malos o todos son lo peor. Sí, hay una influencia tremenda en los medios de comunicación. En Venezuela ocurrió algo interesante hace algunos años atrás. Hubo un hombre, y no quiero hablar de política, quiero hablar de cómo este personaje llamado Hugo Rafael Chávez Frías
él no subestimó, más bien él se dio cuenta del poder impresionante que tienen los medios de comunicación en la sociedad. Y fue uno de los presidentes en este mundo, en este planeta Tierra, que le sacó bastante provecho a los medios de comunicación, radio y televisión. Para los tiempos de Hugo Chávez, bueno, era lo que más se utilizaba. Hoy en día, pues ni se diga las redes sociales. Sin embargo, las cadenas de radio y televisión que él hacía, que eran de bastantes horas, las utilizó precisamente para adoctrinar y hacer que la mayoría terminara pensando como él quería que pensaran. Es decir, un hombre volteó el pensamiento de una sociedad. Quizás no todos, pero sí influenció sobre miles y me atrevo a decir millones de personas. No podemos entonces subestimar el poder que tienen los medios de comunicación y más cuando nos quieren meter ahorita ideologías, llámese la ideología de género o llámese cualquier otro pensar que quieren que la sociedad acepte. Bueno, se está utilizando los medios de comunicación para transmitir constantemente y de forma argumentativa en distintas situaciones, con distintos casos, la aceptación de un pensar que hasta el momento nos podemos impresionar cómo está influenciando y quizás en una mayoría. Lo más terrible y lo que nos compete es cómo los medios de comunicación inclusive están influenciando sobre el pensar cristiano. Ya muchas veces las personas que pertenecen a la iglesia, los cristianos, no piensan como Jesús quiere que pensemos o como la Biblia establece nuestra ideología, por hacer la aplicación, o por nuestra doctrina, sino que muchos cristianos, por el consumo constante de información a través de la televisión y los medios de comunicación, están entonces alimentando otra ideología y no precisamente la que presenta la palabra de Dios. Entonces hay personas que, aunque profesan ser cristianas, están de acuerdo con el feminismo, están de acuerdo con la ideología de género, están de acuerdo con irrespetar las instituciones, llámese anarquía, están de acuerdo con las protestas violentas, están de acuerdo con una cantidad de cosas, precisamente porque se han sentado bastantes horas a escuchar un mismo cuento, una misma argumentación, un mismo mensaje, dele. Alguien dijo que una mentira repetida más de 1000 veces se convierte en verdad. Y bueno, básicamente es lo que está ocurriendo y lo que los medios de comunicación muy bien saben hacer, repetir y repetir mentiras que mucha gente se está creyendo el cuento pensando que es verdad. Casos reales sí salen en televisión, pero igualito se pueden manipular. Detrás de quien presenta la noticia, ¿qué intereses tendrá cuando presenta la noticia? Interesante, ¿no? Para nosotros analizar el caso. Hay un versículo en la Biblia que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero antes de este versículo que está en Juan 8:32, el versículo 31 dice lo siguiente. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Es decir, la mejor forma de profesar que somos cristianos o seguidores de Cristo Jesús no es sencillamente porque vamos a una iglesia. Mejor dicho, no es porque vamos a una iglesia. La mejor forma de demostrar que somos discípulos de Cristo es porque nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. El asunto es cómo hasta los medios de comunicación están influenciando en el pensar cristiano, que algunos están aceptando no lo que la Biblia dice, las enseñanzas de Jesús, sino que están aceptando el pensar secular o el pensamiento secularizado que ha propagado muy eficientemente los medios de comunicación y unos pocos que se sientan frente a una cámara para transmitirnos sus ideas, para transmitirnos su filosofía, para transmitirnos su cosmovisión de vida y en muchas ocasiones muy errada o distante de lo que dice las Sagradas Escrituras. De verdad parece muy triste que algunos que profesamos ser cristianos estemos defendiendo el feminismo, estemos defendiendo la ideología de género, estemos defendiendo quizás no de forma directa, pero parece que uno que otro comentario ha mostrado, ha evidenciado más de un cristiano desubicado, ¿no? De lo que enseña Jesús, aceptando lo que el pensamiento secular está constantemente predicando a través de la televisión. Y con unos buenos oradores y predicadores que no solamente presentan el mensaje una vez a la semana, sino que durante 5 días a la semana, todas las mañanas y más de 2 horas, están transmitiendo dele un mensaje distante a la palabra de Dios, pero sí con un interés, que los demás terminen pensando como esos que se sientan frente a la pantalla están pensando. No podemos nosotros descuidarnos en activar, escuchen esto, el análisis crítico con toda clase de información que venga a través de la televisión o los medios de comunicación y más cuando se trata de noticias. Sí, porque es que en redes sociales uno puede aplicarle criterio a los dramas, a los chistes, a las bromas, a todo lo que sale allí para entretenernos o todo lo que se trata de entretención
Y evidentemente pues es fácil nosotros discriminar esa información y descartarla como algo que afecte nuestro pensamiento. De alguna u otra forma, aunque pensamos que no nos va a afectar, hasta en las bromas también nos están transmitiendo una idea y un mensaje. Alguien llamaría mensaje subliminal, pero cuando se trata de temas tan serios como noticias, hechos reales, y le imprimen la ideología o la filosofía del presentador o de quien da la noticia o del canal de televisión, eso es aún mucho más peligroso, porque se está apelando a los sentimientos de la sociedad que se identifiquen con una situación y se aprovecha para transmitir entonces el mensaje o la filosofía que se quiere fortalecer en el pensamiento colectivo. Estemos alerta, no podemos creernos todo lo que sale en la televisión o lo que se publica en redes sociales. Y el segundo más importante punto es tener el análisis crítico de todo lo que nosotros percibimos a través de los medios de comunicación y teniendo nosotros obviamente un fundamento en las enseñanzas de Jesús. Recuerden el versículo de Juan 8:31. O sea, la forma en cómo la gente va a saber que somos discípulos y la misma forma de nosotros dar testimonio que somos discípulos de Jesús no es porque vamos a una iglesia, sino porque nos mantenemos fieles a sus enseñanzas. La pregunta es, ¿serán que los cristianos tendrán conocimiento de las enseñanzas de Jesús? ¿O sencillamente es algo tan superficial que ni saben qué fue lo que enseñó Jesús? Este mensaje que nos ayuda a reflexionar y a ponernos de parte de Dios y a conocer más de sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo Jesús. Dios los bendiga.